buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, tenemos una mañana, no hace falta decir demasiado, realmente muy pero muy fría. Es el día más frío del año, obviamente, recién empezaron los fríos, pero se hace sentir y mucho. En este momento la temperatura es de 5 grados 6 décimas, pero la sensación térmica ronda los 3 grados. Así que realmente si están preparados para salir afuera, ir a trabajar, a hacer lo que fuere, abríguense y mucho porque se siente, hay como una pequeña brisa, por más de que ha salido el sol, se espera una máxima para el día de hoy de tan solo 11 grados, así que a tener esto en cuenta. De todas maneras, habiendo dicho todo esto, quédense en casa. Disfrutemos juntos del programa de hoy. Vamos a hablar de cosas que también están íntimamente relacionadas con el frío y con ciertas dificultades respiratorias, porque vamos a hablar del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algo que realmente puede ser muy pero muy grave y tenemos que tener en cuenta que hay una íntima relación entre las enfermedades respiratorias y el fumar. Así que vamos a hablar con un especialista de esto en un ratito nada más. Nos pueden empezar a llamar a partir de este mismo instante. Ayer llegaron cantidad de consultas con respecto a la medicación y al PAMI. Recuerden que el último miércoles de cada mes vamos a instaurar este consultorio vivo, donde vamos a responder todas las consultas que han ido quedando a lo largo de los días y que obviamente por razones de tiempo no se pueden contestar en vivo. Vamos a intentar abarcarlas ese mismo día con todos los especialistas que habitualmente vienen al programa y que de esa manera tenemos la posibilidad de focalizar en cada quien las consultas que van llegando. Recordarles entonces los teléfonos 011-4535-0705 o 011-4535-0706. Está nuestra página Facebook disponible, www.facebook.com/Red de Salud. Recuerden que pueden ingresar a esta página para responder la encuesta, que ya se las voy a decir. El Twitter es @reddesaludtv y el correo electrónico es reddesalud@tvpublica.com.ar. Vamos con la encuesta de la semana, que mañana obviamente vamos a dedicarle el programa prácticamente entero a este tema, que es algo muy importante, tiene que ver con la hipertensión. ¿Qué haces para prevenir la hipertensión? ¿Hago actividad física regularmente? ¿Como sin sal? ¿Visito a mi médico o no hago absolutamente nada? Mañana vamos a hablar de la actividad física y de la alimentación, que obviamente tienen que ver y mucho para tratar la hipertensión. Pero volvamos al programa de hoy. Entre otras cosas vamos a hablar de la apendicitis, una patología que suena muy habitual o como de una etapa de la vida. Niños o adolescentes que uno escucha tienen apendicitis que deben operarse, pero ¿cuándo una apendicitis se puede complicar? ¿Cuándo una apendicitis no es diagnosticada y por ende no tratada a tiempo? ¿Cuándo llegás al hospital y no hay cama y hay que esperar y por alguna circunstancia eso empeora y lamentablemente puede derivar en una situación más grave? Así que de eso también vamos a hablar en el día de hoy. Y recuerdan que la semana pasada hablábamos de la ataxia, de una dificultad que es provocada por una situación que aparece. Le escuchábamos al especialista que nos decía que tenía que ver con un aspecto hereditario o como consecuencia de un daño neurológico, como por ejemplo de un accidente cerebrovascular o otras enfermedades. Hoy vamos a conocer la historia de una joven que a partir de un ataque de epilepsia sufrió de ataxia y que se recuperó junto a sus padres. Una historia muy pero muy linda que quisimos compartir con todos ustedes y que la vamos a conocer en un ratito nada más. Me voy con Sergio, ya me están mirando, me están apurando, son una manga de pesados todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Estás enderezado hoy? Mucho mejor, mira. Yo le dije, ¿estás peor, Sergio? Y me dice, no, estoy bien. Estoy mejor. Está mejor. Claro, no soy la persona más flexible del mundo. Partamos de esa base, pero así, bien. ¿no? Y pero con bien. este frío, peor todavía. Ahí estamos. Bueno, a mí se me paran los pelos, ¿viste? Por el frío. Bueno, les recordamos a todos que han llegado muchas consultas. Tenemos que decir que el tema del PAMI es una preocupación. Hablamos de un grupo de personas que muchas veces tiene dificultades para encontrar una respuesta, porque se desespera, porque por ahí se angustia, porque no encuentra la solución rápida, entonces se deja estar. Entonces este espacio lo revalorizamos y nos parece que es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de preguntar y que le den la respuesta concreta en el minuto. Bueno, un lujo. Un lujo. ¿Consultas de qué? Bien, hoy vamos a responderle a Cecilia de Ramos Mejía, que nos dice que su hijo Gabriel, de 4 meses y medio, le están saliendo los dientitos.
no soporta más de 2 minutos el mordillo frío, como le recomendó su pediatra. Entonces pregunta, ¿le puedo poner alguno de estos gel que se venden, alguno de estos geles que se venden para los dientes? Bien, hay dos tipos de drogas que se utilizan en estos geles. Básicamente, la benzocaína en uno de los geles que tiene nombre de uno de los dientitos, que no vamos a dar el nombre comercial, y el otro que se usa la lidocaína. La lidocaína es ese líquido como un gel rojo. Los dos pueden ser peligrosos. La lidocaína tiene efecto antiarrítmico cardíaco, se absorbe muy bien por las mucosas de la boca, entonces puede ser muy peligroso para el corazón. Te recomiendo que no lo uses. El otro, ¿Por qué vemos, o sea, perdón que te interrumpa, sí, pero vemos una imagen bastante fuerte en pantalla y vos estás hablando de los dientes? Justamente, porque el otro gel es la benzocaína, utiliza la benzocaína. La benzocaína fue retirada del mercado en muchos países porque uno de los efectos que produce, que no es el más frecuente, pero es potencialmente grave, es uno que se llama metahemoglobinemia, que hace que adquiera la piel una coloración azulada. Esto puede ser potencialmente grave y hasta mortal. Esto se produce con la benzocaína, no es frecuente, es raro, pero al que le toca, le toca. Entonces, se recomienda que estos productos que tienen estos efectos adversos que pueden ser tan malos, no usarlos si no hace falta. Si tu hijo no soporta más de 2 minutos el mordillo, y bueno, tendrá esos 2 minutos y el resto del tiempo estará muy molesto con los dientitos. ¿Aguantátela sería? Yo prefiero que esté molesto a que tenga alguno de estos efectos adversos. Así que mi recomendación es que no los uses. ¿Puedo decir algo? Que siempre soy la quieras. misma pesada contando la misma anécdota, pero la verdad es que a mí me parece que es muy significativa para uno tener en cuenta lo peligroso que puede ser esto que vos bien decís. Muchas veces esto se duerme y uno se puede pasar y no puede tener registro al ser una mucosa con saliva y esto se puede ir a la garganta y realmente nosotros no podemos tener idea de que se ha adormecido parte de la garganta y puede afectar no solamente la deglución sino la respiración de ese bebé. Perfecto. Y aparte, la benzocaína es un gel tópico que no hay que tragarlo. ¿Cómo le explico a Gabriel que tiene 4 meses y medio que no lo trague? Imposible, por eso digo, está como clarísimo. A ver. Bien, la otra, que es muy común. Bárbara Martínez de Merlo nos dice que su hijo pesa 10 kilos, el pediatra le indicó unas nebulizaciones con el salbutamol. Cuando fue a la farmacia, en la farmacia se quedaron con la receta y ella no recuerda la dosis. Generalmente yo no digo dosis acá, pero con el salbutamol es un caso especial, porque mucha gente le tiene miedo y le pone menos dosis de la que corresponde. La dosis del salbutamol es, en cada nebulización, 1 gotita por kilo hasta los 15 kilos. O sea, pesa 10 kilos, 10 gotitas en 3 centímetros de solución. Pesa 12 kilos, 12 gotitas. No es que porque tiene un poquito de broncoespasmo le voy a poner menos cantidad, o si tiene un broncoespasmo más importante le voy a poner más cantidad. Y no es que el salbutamol sea peligroso. Causa aceleramiento del latido cardíaco, causa un poquito de temblor, efectos pasajeros y que no son malos. Entonces, cuando le vas a poner a tu hijo pesa 10 kilos, le tenés que poner 3 centímetros de solución y 10 gotitas de salbutamol. Repito, cuando le pones 2 gotitas, por las dudas, para que no le haga mal, lo que estás haciendo es que no le haga efecto el salbutamol y empeore el broncoespasmo. Exactamente, y en esta época viene muy bien la consulta porque es más frecuente, obviamente, la aparición de broncoespasmos o de enfermedades respiratorias que pueden necesitar de esta medicación. Y es tal cual lo que vos decís. En general las mamás les tenemos miedo y un miedo equivocado porque después no hacemos el tratamiento indicado. Entonces es más peligroso en este caso el broncoespasmo que los temblores o el aumento de la frecuencia cardíaca que produce el salbutamol. Totalmente. Bueno, hablando de mal tiempo, hablando de afecciones respiratorias, vamos a hablar de lo que se denomina la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, más conocida y popularizada por Sandro. Nosotros en realidad la conocimos a partir de su caso, que fue tan notorio y tan dramático. Está con nosotros el doctor Salvador Pase, que es médico especialista en este tema. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sí? Bueno, bienvenido. Vamos a hablar de algo que en general también tendemos como a esconder. ¿Por qué hablamos del EPOC y no lo llamamos por su nombre? Cuando uno tiene una afección de este tipo, hemos tenido alguna otra oportunidad, inclusive personas que sufren de EPOC y que nos contaban que asumir el diagnóstico les había costado enormemente, que inclusive se escondían para seguir fumando porque no aceptaban lo que los médicos les estaban indicando. ¿Qué es el EPOC?
El EPOC, bueno, en medicina últimamente se utilizan mucho las abreviaturas y bueno, como esta hay tantas. Eso significa, la palabra es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad crónica, como bien lo dice la definición, en la cual hay una obstrucción al flujo aéreo. Muchas personas van a estar escuchando esta palabra, flujo aéreo. En realidad estamos hablando de la conducción del aire en nuestros pulmones, que es a través de, como si fueran cañerías, sí, son los bronquios, que se van dividiendo en distintos tamaños hasta llegar a bronquios muy finitos de octavo orden, séptimo orden, y bueno, y luego están los alvéolos, que son unas bolsitas en las cuales en ese lugar se va a producir la transferencia de oxígeno a la sangre, al glóbulo rojo, a la hemoglobina, y del glóbulo rojo va a pasar el anhídrido carbónico, que es el producto de la combustión que tenemos en nuestro organismo para todo lo que es la vida, las funciones vitales. Bueno, esto así resumido es importantísimo. Ahora, cuando tenemos una afectación en esta conducción, que son los bronquios, entonces se reduce el calibre, hay cierre que se denomina broncoespasmo habitualmente, entonces no llega correctamente el aire. Por otro lado, la afectación inflamatoria que produce algunas sustancias inhalatorias, fundamentalmente el humo del tabaco. El humo del tabaco tiene aproximadamente, se han detectado más de 4.500 sustancias químicas diferentes. Muchas de ellas son muy dañinas, sí, muy inflamatorias, proinflamatorias. Esto lleva a, se desencadena una serie de procesos químicos que son complejos, en los cuales el bronquio se puede engrosar y reducir su luz. Y por otro lado, los alvéolos pueden sufrir por una cuestión de desequilibrio, enzimas que destruyen proteínas y enzimas y sustancias que protegen de esa destrucción. En ese desequilibrio, en todo esto, por supuesto, el protagonista es el tabaco fundamentalmente, y después voy a explicar que puede haber otras sustancias. Se destruyen esas paredes alveolares y esto lleva a este conocido patrón del EPOC, que es el enfisema, el que tanto se habló de la situación que lamentablemente perdimos un artista tan importante como Sandro, bueno, justamente porque él sufrió de enfisema muy severo. Esta ruptura entonces hace estos grandes, serían como globos, sectores de aire, pero que no cumplen ninguna función de entrega de oxígeno a la sangre. Es aire atrapado, lo cual nosotros en medicina decimos que es el aumento del espacio muerto. Es un espacio en el cual sí está el aire, pero no cumple ninguna función. El alvéolo es el lugar donde esa función va a tener efecto real en la transmisión, en la transferencia de este oxígeno a la sangre. Bueno, ahora le hago una consulta, sí, porque nosotros de la parte técnica nos costaría ir a la facultad 5 años para poder entenderla, pero yo me pregunto, estamos del otro lado y pensamos, yo que soy asmática, yo que tengo problemas respiratorios a repetición, de un tipo o del otro, ¿puedo sufrir de POC? ¿Esto es una consecuencia de una enfermedad maltratada, por ejemplo? No, digamos que si usted tiene asma y fuma, hoy se está hablando de fenotipos. Fenotipos en realidad son formas diferentes de presentación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tal vez en el futuro hablemos de enfermedades diferentes. Perfecto. Se diferencian, digamos, tienen patrones distintos. Todos hoy es el EPOC, que es entonces una enfermedad crónica en la cual hay falta de aire, en la cual hay tos y expectoración, a veces no, a veces más, a veces menos. Va a depender de cada individuo, donde tenemos fundamentalmente la acción del tabaco, vuelvo a recalcarlo, y en algunos países, en lugares donde se utiliza digamos, la cocción con humo con leña, el humo de leña y tal vez otros tóxicos ambientales pueden colaborar.
Pero volviendo a lo que usted dijo, ¿el asmático puede convertirse en EPOC? Si hay una entidad, tiene que ver con el asmático que fuma, fundamentalmente. Perfecto. O sea que acá el tabaco cumple y tiene un protagonismo enorme. Fundamental. Las consecuencias de aquella persona que sufre de EPOC, porque interpreto que hay distintos estadios, ¿no? Y que hay personas que están en una situación más grave que otras. E inclusive conocemos a personas que llegan a tener que circular con tanques de oxígeno para poder respirar mejor, con dificultades y que afectan su calidad de vida enormemente. ¿Esto no tiene cura? ¿Esto es una degeneración de la enfermedad? Sí, yo quiero esto aclararlo bien porque no hay que alarmar. A ver, la enfermedad es crónica, es progresiva. Sí. Esa progresión va a ser alterada, y esto lo recalco, alterada por la cesación del tabaquismo. Dejar de fumar es, como dicen ahora, por ahí se escucha, el gol estándar, digamos, el proceso, digamos, la acción de oro. La acción de oro... El mejor tratamiento inicial es dejar de fumar. Entonces, al dejar de fumar, yo corto el proceso de continuidad de la acción inflamatoria. No que lo corto del todo, pero digamos, esa inflamación se ve reducida, por lo tanto, la progresión habitual de la enfermedad tiene que ver con la declinación normal a lo largo de los años. O sea, a medida que yo voy avanzando en la edad, mi función respiratoria va disminuyendo. Eso se va a asociar a el momento en el cual yo estoy con la enfermedad EPOC y dejo de fumar. Entonces, a partir de ahí se frena el proceso. Si en cambio yo ya tengo enfisema, ya estoy con agitación y tengo que usar medicación y sigo fumando, el proceso de declinación va a ser más abrupto en la unidad de tiempo, digamos. Hay pacientes que han dejado de fumar, que tienen un tratamiento ideal, un tratamiento correcto, lo hacen todos los días, hacen rehabilitación, siguen una serie de patrones, digamos, de colaboración con su organismo. Esos pacientes viven años perfectamente. Y tienen una correcta evolución. Exacto. A propósito de esto, porque no queremos alarmar, al contrario, cuanta más información tengamos, mejor vamos a tener la capacidad para resolver aquello que nos hace bien y nos hace mal. Y esto acá, insistimos, y el doctor habla del tabaco como el principal enemigo comprobado para todas las enfermedades respiratorias, esto sin lugar a dudas. Pero hoy se hace en la Argentina una intervención que es poco invasiva y que efectivamente entendemos que es de gran ayuda para aquellas personas que sufren este tipo de patologías. Compartimos la nota y después seguimos hablando al respecto con el doctor. El tratamiento es actividad física, rehabilitación, oxígeno cuando es necesario y drogas, sobre todo broncodilatadoras y antiinflamatorias. Ese es el tratamiento básico. Cuando esa situación se hace insostenible, entonces hay que pasar a tratamientos, digamos, diferentes. Uno de estos tratamientos diferentes es el que nosotros aplicamos a partir de enero, que es el uso de las válvulas unidireccionales. Hay áreas del pulmón que están muy infladas y esas áreas del pulmón súper insufladas apretan a las áreas sanas o menos enfermas del pulmón. Con lo cual, si logramos desinflar esas áreas súper distendidas, podríamos permitir que las áreas sanas tengan una mejor capacidad y un mejor espacio para funcionar como corresponde. Para eso se inventaron o se recuperaron algunas viejas técnicas, como es la cirugía de reducción de volumen, que es por vía quirúrgica, abriendo el tórax, extraer esas partes súper insufladas y permitir que el pulmón remanente funcionara bien. Un grupo de médicos a lo largo del tiempo empezaron a buscar alternativas y se encontraron alternativas de tratamiento endoscópico del enfisema. Lograr esos mismos efectos, que es desinflar las áreas hiperinsufladas, con otros modos. La colocación por vía endoscópica de válvulas unidireccionales. Esas válvulas permiten salir el aire y no reingresar. Y entonces, poco a poco, logramos desinflar esas áreas de pulmón como se logra con la cirugía de reducción de volumen. Esto permite
hacerlo en pacientes que podrían también ir a la cirugía de reducción de volumen y también pacientes que por su situación grave a lo mejor no tolerarían tamaña cirugía, sin embargo sí podrían tolerar este procedimiento. Por supuesto hay que seleccionar muy bien a los pacientes, quiero aclarar esto, no todos los pacientes con enfisema, no todos los pacientes con EPOC son pasibles de este tratamiento, hay que hacer una selección muy exhaustiva para poder elegir bien al candidato y si elegimos bien al candidato podemos garantizar el mayor porcentaje de éxito. Este tratamiento inicial lo hicimos en enero y a mí me llamó la atención que recibí muchas consultas de pacientes que algunos ni siquiera tienen enfisema y uno les tiene que decir lo suyo no es enfisema o usted digamos tiene un enfisema muy leve, no está aún en etapa de tratamiento. Lo más importante es que la gente consulte con sus médicos, que antes de hacer la consulta, aunque digamos, antes de venirme a ver a mí o al grupo de médicos que hacemos este tratamiento, hablen con sus médicos, le pidan a sus médicos que le comenten en confianza si ellos podrían ser pasibles, para no generar una falsa expectativa. Y esto es fundamental. ¿Recuerdan cuando hablamos también del trasplante coclear, de que esto es muy específico y se tienen que cumplir ciertas condiciones para poder justamente ser pasible de esta intervención y que muchas de estas personas que por ahí hacen esta consulta no lo necesitan y que tienen otras alternativas de tratamiento previas a esta instancia? Y por eso lo quiero aprovechar al máximo al doctor, nos quedan pocos minutos, a revalorizar ciertas pautas médicas que son fundamentales y básicas y que ayudan enormemente al paciente con enfermedades respiratorias. Como dijo el doctor Greenblatt, este tratamiento es muy específico, es un grupo reducido de pacientes con EPOC que se van a beneficiar con la reducción volumétrica, en este caso endoscópica con la válvula. Pero la mayoría de los pacientes, y es muy importante lo que aclaró, consultar con el neumonólogo, hacerle la pregunta a su neumonólogo: doctor, yo tengo EPOC, tengo enfisema, ¿me puede servir este tratamiento? Bueno, y ahí empieza hacer la consulta correspondiente. Por otro lado, es muy importante, hoy Sergio comentó algo del frío y vos también. Sí. Bueno, hoy es un día muy frío y justamente los pacientes EPOC, ¿pueden salir? Sí, pueden salir. Tienen que caminar tal vez un poco más lento para evitar respirar por la boca, respirar por la nariz, estar bien abrigados. El paciente que sufre esta enfermedad tiene que tener la vacuna antigripal puesta porque una intercurrencia, una gripe, que uno nunca sabe si la gripe que recibe, si el virus viene en medio ya tranquilito de pasar por varios individuos, ya se cansó. O entonces, muy fuerte. O viene muy fuerte. Entonces, si viene muy fuerte, lógicamente la reagudización del EPOC va a ser más delicada. Entonces, la vacuna antigripal también colabora mucho y ayuda mucho la vacuna antineumocóxica que protege contra las neumonías por el neumococo, que es una bacteria. Hay neumonías por otras bacterias, hay neumonías por virus, etc. Quiero aclararlo porque si no va a parecer que la vacuna lo protege de todas las neumonías y no es así. No es así. Por otro lado, aquel paciente que necesite rehabilitación es muy importante. El paciente con EPOC tiene que seguir haciendo actividad física, siempre en el marco del grado de evolución que tenga su enfermedad. A veces hay que hacerlo con oxígeno, a veces sin oxígeno. La mayoría de las veces los pacientes, según la etapa, no necesitan oxígeno. El necesitar oxígeno es una etapa un poco más avanzada, pero colabora muchísimo con la calidad de vida, con la actividad. Quedarse sentado es lo peor que le puede pasar a un paciente con EPOC y a cualquier otra enfermedad. Escucharon bien, entonces esto es interesante porque el doctor dio vía libre para la actividad física y también para salir, que el frío no sea una excusa, sino más bien el estar consciente que hay que protegerse. Pero nos quedamos con algo fundamental y básico: no al cigarrillo, clave, porque sabemos que es el principal factor de riesgo, y no a fumar en casa o socialmente al lado de una persona que sufre de EPOC, al lado de nadie en realidad, pero si sufre de EPOC, más que nada, porque todavía hay mucho irresponsable dando vuelta. El que fuma tiene que ir a fumar afuera, si no quiere dejar de fumar. Y también quería aclarar, lógicamente hay toda una batería de medicación que ayuda muchísimo a respirar mejor y a estar mejor,
a disminuir su posibilidad de tener una exacerbación, etc. No sé si nos quedamos sin tiempo. No, nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero le vamos a pedir al doctor que se quede todavía un ratito, así que si tenés alguna consulta, 011-4535-0705 o 0706 www.facebook.com/Red de Salud. Llamanos, consultanos. Acá obviamente lo que te vamos a poder ofrecer es una orientación. Después de la pausa vamos a estar hablando de una historia de vida muy pero muy interesante que queremos compartir de una paciente con ataxia. Ya venimos, no te vayas.